Aspectos morfológicos de la lengua. Para empezar a hablar de esto, vamos a empezar a hablar de género. El género es una propiedad gramatical de algunos sustantivos y algunos pronombres. El género se clasifica en género masculino y género femenino. Cuando hablamos de género masculino, estamos designando el sexo de los seres animados. En este caso, gato. Estamos hablando de él. Cuando hablamos de género femenino, estamos designando el sexo de los seres animados, en este caso gata o ella. El número es el singular y el plural del género, en este caso singular y plural. Singular nombra una sola cosa, en este ejemplo tomate, porque es un solo objeto, un solo vegetal. Cuando hablamos de número plural, nombramos más de una cosa. En este ejemplo, más de un tomate, 3 tomates. Preposiciones son las palabras invariadas, no tienen ni número ni género. Se utilizan para relacionar palabras haciendo que se complemente la una con la otra. Hay varias clases de preposiciones: a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. Estas proposiciones normalmente las utilizamos a medida que nosotros vamos hablando para darle una mayor claridad al diálogo que estamos teniendo. Las conjunciones son palabras que sirven para unir sintagmas u oraciones. En este ejemplo, conjunción morfema libre que une ideas. Las conjugaciones copulativas, cuando decimos i, ni. Conjunciones disyuntivas, cuando decimos o, u, ya, ora. Conjunciones adversativas, cuando decimos más, pero, sin embargo, no obstante. Conjunciones consecutivas, luego, así que, con que, por tanto, por consiguiente. Y conjunciones casuales, cuando decimos por qué, pues, ya que. También en esta clasificación existen los diferentes tipos de oraciones, clases de oraciones. Por la actitud del hablante, las oraciones se pueden clasificar de la siguiente manera. Cuando decimos oraciones interrogativas, estas plantean una pregunta: ¿cómo cuida las plantas? Cuando hablamos de una oración enunciativa, afirman o niegan algo. Rosa, vive lejos. Exclamativas, expresan alegría o tristeza. ¡Qué feliz me siento! Cuando hablamos de oraciones exhortativas, expresan una orden o prohibición. Rita, cierra la puerta. Desiderativas, expresan un deseo. Ojalá venga mi abuela. Dubitativas, expresan una duda. Quizás vaya al teatro. Para hablar de coherencia y cohesión, lo vamos a clasificar de las dos maneras. La primera, cuando lo hablamos mental, que radica en la coherencia. Este debe ser global, el tema central de lo que se está leyendo. Y local, la relación entre las ideas. Cuando hablamos de una cohesión, esta es tanto léxica, gramatical y de conectores. Las clases de palabras se clasifican de la siguiente manera: sustantivo, adjetivo, determinante, pronombre, verbo, adverbio, preposiciones y conjunción. Cuando hablamos de sustantivo, estamos hablando de una persona, un ser o un animal. Hay diferentes clases: común, propio, concreto, abstracto, individual, colectivo. Cuando hablamos del adverbio, estamos hablando de las cualidades del sustantivo, de esa cualidad de la persona, el animal o la cosa. Los adverbios tienen diferentes grados: positivo, comparativo, superlativo. Hablamos de determinante. El determinante es el que acompaña al sustantivo determinándolo. Hay diferentes clases como los artículos,
los demostrativos, los posesivos, indefinidos, numerales, interrogativos, exclamativos. Cuando hablamos del pronombre, el pronombre sustituye al sustantivo. Hay unas clases, son personales, posesivos, numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos, relativos. El verbo son las acciones que realiza el sustantivo, o sea, la persona, el animal o la cosa. Se clasifican persona, número, tiempo, aspecto, modo, voz. El adverbio complementa al verbo, al adjetivo o a otro adverbio indicando circunstancias, clases de tiempo, modo, lugar, negación, afirmación, duda, cantidad. Preposiciones enlazan palabras, como lo dijimos anteriormente, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, etc. Y la conjunción que enlazan palabras, sintagmas y oraciones, como lo mencionamos, y, ni, pero, sí, aunque, etc. El uso de las letras mayúsculas y minúsculas. Se escribe con minúscula aquellos nombres de referencia única, días de la semana, estaciones del año, meses del año, puntos cardinales. Los nombres luna, sol y tierra se escribirán con mayúscula solo en aquellos contextos en que estén acompañados de los nombres propios de los astros. Asimismo, los días de la semana y los puntos cardinales deben escribirse con mayúscula cuando ejercen de nombres propios, por ejemplo, lunes santo, América del Norte. También se escribe con mayúscula después de un punto al iniciar una oración. La importancia de los signos de puntuación. En esta diapositiva vemos diferentes signos de puntuación, como el punto, que es el que termina una oración. Están los dos puntos suspensivos. La coma se utiliza para dar una pausa cuando se está realizando una lectura. Los signos de admiración o de exclamación. El punto y la coma también se utiliza para dar como una espera o una respiración para continuar. Los signos de interrogación, que se utilizan para preguntas, y los dos puntos, que se utilizan para explicar algo.